igual nada más voy a hilar con algo que quedó al final para poder hilar a esta segunda mesa. Cuando la señora que estaba ahí mencionaba justo cómo separamos la academia de la misma práctica, ¿no? Y Eduardo Brunner habla justo de unos apuntes sobre Marx, donde dice que no hay praxis y no hay teoría, ¿no? Entonces me parece justo lo que mencionó la señora muy valioso, porque es cierto, ¿no? O sea, no podemos quedarnos como, nosotros mismos nos separamos como entre academia y los que hacen algo, ¿no? Entonces, y bueno, vamos a continuar ahora con Luis Ángel Lara, pasante de filosofía, donde nos va a hablar del miedo al cuidado, la relación entre ética y política. Muchas gracias, buenas tardes. Agradecer a los organizadores del evento por el espacio proporcionado. También felicitarlos por el trabajo que hay detrás de todo esto, que no es tarea menor, aunque no se vea, igual sí es una talacha bastante pesadita organizar este tipo de eventos. Bueno. Si nos hablas de ti brevemente, igual Claudia, antes de empezar, se lo vamos a agradecer. Ok, bien. Bueno, yo soy pasante de la licenciatura en filosofía por esta facultad. Trabajo temas relacionados con ética, generalmente con bioética y también cuestiones de políticas públicas y filosofía política. Básicamente ahorita me encuentro en el proceso de elaboración de tesis. Estoy haciendo una tesis sobre el principio de precaución como expresión de la responsabilidad en la implementación de políticas públicas en el cuidado ambiental. Y bueno, en esta ocasión les voy a hablar sobre ética y política, y mi ponencia la titulé Del miedo al cuidado, un nexo entre ética y política. Básicamente hay aquí 4 conceptos fundamentales que son los que van a hilar este trabajo, que es el concepto del miedo, el de cuidado, el de ética y de política. Básicamente fue lo que quise dejar claro con el título del mismo. La situación actual del país, la inseguridad, la corrupción y la debilidad institucional, por mencionar solo algunos factores, nos obligan a dejar de creer en los funcionarios públicos, tanto en los electos como en los designados, y por ende también perdemos confianza en las instituciones. Nuestra actualidad nos impele a cuestionar sobre el sentido y utilidad de la política, sobre sus fines. Asimismo, nos lleva a cuestionar la forma de actuar de las personas que se encuentran ejerciendo el poder desde el aparato institucional y político. Ante la situación que atravesamos, considero que es pertinente y más aún necesario reflexionar sobre política, sobre sus métodos y sus fines, pero más aún por la ética, por la forma en la que se lleva a cabo el ejercicio político, por la forma en la que debería de llevarse a cabo. De inicio pareciera una contradicción hablar de ética y de política, al mismo tiempo en un sentido grato o de reconocimiento a los políticos. Al contrario, si hablamos de ética y política, lo hacemos para señalar la absoluta ausencia de la primera y la segunda, para expresar que los actores políticos, indistintamente del partido del que vengan, parecen no conocer el término de ética, y si lo conocen, les tienen sin cuidado. De esta manera, comúnmente asociamos el término política a la corrupción, a la violación de leyes, a la tranza entre los distintos actores políticos, sean personas o instituciones políticas, como es el caso de los partidos. Y no es para menos, todos los días, ya desde hace varios años, nos enteramos, gracias a los medios de comunicación, de las diferentes andadas de los políticos mexicanos, lo que nos lleva a preguntarnos si realmente puede haber algo, por mínimo que sea, de ético en el ejercicio político. Y de ser así, ¿de qué tipo de ética estamos hablando? ¿Cuál es el fundamento, sentido y finalidad de la misma? Y de existir ética y cómo se relaciona con la política. En esta ponencia expongo lo que considero la relación entre la ética y la política, tomando como punto de partida la concepción de ética en sentido arcaico, como ethos, el cual se expresa en el campo de la política, que encuentra su origen en cierta concepción de la naturaleza humana. Así pues, para justificar la relación entre la naturaleza humana, ética y política, recurro principalmente al filósofo inglés Thomas Hobbes y su obra titulada El Leviatán, desde donde desgloso la propuesta que da título a este trabajo, es decir, cómo los conceptos del miedo y del cuidado se entrelazan dando así origen a lo que afirmo debería ser la finalidad del Estado, conducido por un hilo ético. Como primer paso es necesario definir los conceptos que permitirán hilar los argumentos de este trabajo, explicar qué se entiende por ética y por política y por qué el miedo y el cuidado constituyen un nexo entre estos dos ámbitos de la vida cotidiana. Comúnmente por ética entendemos aquello que nos dice que una acción es buena o es mala, es decir, como un parámetro para realizar un juicio valorativo, para juzgar si una acción, un comportamiento de la persona es correcto o no. Es a partir de esta comprensión que realizamos juicios sobre las acciones de nuestra clase política. Sin embargo, considero que esta concepción de ética, si bien no es errónea, considero que la ética no se agota en eso.
Como parte de la ética debemos ver, aparte de los juicios valorativos, el factor habitual, es decir, el modo de ser en el mundo, concebir la realidad y afrontarla de una manera, de la forma en la que la persona concibe la realidad y la afronta, a partir de lo cual podemos visualizar sus comportamientos y la forma de relacionarse entre sí. Si la ética puede ser entendida como tradicionalmente lo hacemos, como el conjunto de principios y valores que regulan nuestras acciones, u otra forma de entenderla es como la acción moral misma, como la misma praxis, lo que comúnmente llamamos moral. A partir de estas concepciones de ética, puedo apuntar, de acuerdo con la doctora Juliana González, que la ética tiene 4 dimensiones. Ante el cuadrito que estamos viendo ahí, tenemos básicamente que la ética sería todo este ámbito en el que nos desenvolvemos. Entonces la ética tiene 4 dimensiones, que llama la doctora González, que es la dimensión espiritual, que es la cuestión cultural, aquellas tradiciones y formas de convivencia que generamos en la sociedad, a que nos relacionamos cotidianamente, que está contrapuesta a la dimensión natural, que es la parte pulsional del ser humano, y es instintos, aquellas pasiones que nos impelen a llevar a cabo ciertas acciones. Tenemos la parte interior, la del yo, que es la parte reflexiva en la que sometemos a nuestro propio juicio, a nuestro criterio construido con base en la cuestión cultural sobre las acciones y los fines que perseguimos con ellas mismas. Y lo contrapuesto al yo, los otros, es decir, nosotros no estamos en un ámbito, no estamos solos en el ámbito social, sino que estamos en perpetua relación con los otros. Es decir, si existe una reflexión sobre el yo y si hay una reflexión ética, es porque hay un otro que es afectado por esas decisiones que tomamos. Si de esta forma vemos que la ética es una red complicada que se tiene entre lo natural, lo personal, lo social y lo espiritual, que todo parte a su vez de un fondo pulsional y evolutivo del ser humano, la cuestión del cuerpo, los instintos. La ética se estructura como una forma de estar en el mundo, de comportamiento, o en palabras de la doctora Juliana González, la ética vista como etos puede ser entendida como, abro cita, modo de ser, forma de existir y señaladamente manera de estar en el mundo, de disponerse ante la realidad. Remite a la actitud fundamental que el hombre tiene ante sí mismo y ante lo que no es sí mismo. Cierro cita. A partir de esta concepción de la ética, entendida como un modo de existir o de disponerse ante la realidad y por ende de entablar relaciones con los demás, podemos entender la política como la forma en la que nos relacionamos con el mundo, con los demás, y la manera en la que esas relaciones se encuentran normadas legalmente. La política surge así a partir de estos 4 ámbitos, es decir, la política surge en este ámbito, en la dimensión social. Si tenemos instintos, las pulsiones que nos llevan a querer actuar, nuestra parte interior que nos lleva a reflexionar sobre esas acciones y la regulación ya institucional sobre esas acciones que llevamos a cabo. Es decir, ese aparato legal que en la filosofía moderna se consideró como el contrato social, es decir, como esta figura que norma lo que yo quiero hacer y lo que legalmente me está permitido hacer. Así como la ética queda anclada al ámbito natural del ser humano, donde se encuentra su fundamento, la política también parte de ese ámbito. Se tiene en cuenta la naturaleza del ser humano, la parte evolutiva o irracional que permea la condición de los seres humanos. En la historia del pensamiento político ha habido pensadores que ofrecen una visión de la naturaleza humana para argumentar sobre lo que consideran debe ser el ejercicio correcto o eficaz de la política, ya sea para explicar su época o para ofrecer una especie de asesoría o aconsejamiento al gobernante en turno, es decir, como la escritura de ciertos manuales para el ejercicio de la política, como era el caso de Maquiavelo, escribe El Príncipe, que era una especie de manual escrito para los pueblos. De entre ellos, uno de los filósofos más destacados ha sido Thomas Hobbes, en el siglo XVII. Yo considero que es importante recurrir a un autor como el mencionado, porque en la época en la que vivió y escribió sus libros se daba la discusión sobre si la forma de gobierno más adecuada en Inglaterra era la monarquía absoluta o el parlamentarismo. Allende a la postura adoptada por Hobbes, en su obra se encuentran sentadas ideas que permean la conformación del Estado moderno, como puede ser la cuestión del contractualismo y el uso legítimo de la violencia como un derivado de lo mismo. Por otro lado, Hobbes argumenta que para que el Estado pueda llevar a cabo su misión, el gobernante debe conocer la naturaleza humana,
En la introducción al Leviatán nos dice que, abro cita, quien ha de gobernar una nación entera debe leer en sí mismo no a este o a aquel hombre, sino a la humanidad en su totalidad. Cierro cita. Es decir, nos indica que para poder gobernar a las personas es necesario conocer a las mismas, pero no en su singularidad, sino en su generalidad, conocerlas como seres humanos, tener un panorama completo de sus sentimientos, de sus deseos y afecciones, para así poder mantener el orden y el control sobre los gobernados. El mismo Hobbes señala que la mejor manera de conocer a la humanidad en su conjunto es empezar a conocerse uno mismo, tener en cuenta la naturaleza propia, las propias pasiones y pulsiones, ya que los demás entes humanos se encuentran constituidos de la misma forma. Para el autor inglés, la piedra de toque de la política es la naturaleza humana, y es ella la que determinará la forma en la que se debe hacer política. Es decir, que a partir de la concepción que se tenga del ser humano, es como se deben trazar tanto los métodos políticos como la finalidad que va a justificar dicha metodología para cumplir los objetivos gubernamentales. Desde luego, también para la elaboración de leyes, pues al final de cuentas, es en ellas donde se expresa la regulación de sus comportamientos, tanto individuales como de los límites y alcances del Estado. Para nuestro autor, el ser humano no es un ente lleno de buenas intenciones, por ello requiere de ser gobernado. Para el filósofo inglés, el hombre es todo un ser ambicioso, avaro, deseoso de poder y dominio, sin importar que para lograr saciar esos deseos tenga que pasar encima de los demás. En la obra de Hobbes encontramos una concepción poco alentadora de la naturaleza humana, según la cual los hombres se encuentran movidos por tres pasiones o deseos básicos, que son la competencia, la desconfianza y el deseo de gloria. La primera nos impulsa a buscar beneficios propios, es decir, competimos para ganar, para lo cual el ser humano se adueña de otras personas y de bienes materiales mediante el uso de la violencia. En segundo lugar, la desconfianza nos lleva a buscar seguridad, nos inclina a defender las propiedades de las que nos hemos adjudicado, sean personas o sean cosas, para lo cual también hacemos uso de la violencia. Y en tercer lugar, la búsqueda de gloria nos lleva a hacer uso de la fuerza por motivos insignificantes, tales como obtener el reconocimiento de los demás, para ser alabados y nos pidan favores. Es mediante esos hechos que los hombres pueden afirmar y demostrar a los demás que tienen poder y de alguna manera que son personas que pueden infligir algún daño sobre su constitución física, por lo cual son dignos de respetarse. Hobbes nos ofrece una visión de conflicto en la naturaleza humana. El ser humano vive en un estado de guerra. Como él mismo afirmaría, el hombre es su propio lobo, sus pasiones lo obligan a ello. Apunta que el ethos, es decir, la forma de comportarse en el mundo del ser humano es la del conflicto, de la competencia movida por las pasiones más reprobables, y son precisamente estas pasiones las que dan fundamento a la política y al mismo modo de hacer. Pues toda vez que estas pasiones llevan al ejercicio de la violencia sobre alguien más, el no regularlas o censurarlas trae como consecuencia un estado de guerra de todos contra todos, en el que lo único seguro es la muerte. Estas pasiones que mueven al ser humano a buscar el poder encuentran su propio límite dentro de la misma naturaleza. El ser humano tiene una forma intrínseca, un freno a sus pasiones. Se trata de otra pasión o sentimiento que le obligan a causar sus esfuerzos y a poner límites a su ambición de poder y dominio. Hobbes lo llama miedo, y más en específico el miedo a una muerte violenta, ya que por más que el ser humano se esfuerce en realizar algo, en toda actividad el miedo se va a encontrar presente. Existe un continuo temor y peligro de muerte violenta, pues toda vez que la naturaleza ha hecho a los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu, cierro cita, es evidente suponer que el daño o la violencia que un sujeto puede infligir sobre otro es la misma que uno puede sufrir a manos de otro. Como hemos visto, las pasiones son las que movilizan al ser humano, sea la desconfianza, la búsqueda de gloria, la competencia. Sin embargo, todas ellas se encuentran articuladas por una sola: el miedo a morir. Lo que subyace como fundamento entonces de la política es el miedo a una muerte, y en específico a una muerte violenta. Este temor es el que orilla al ser humano a buscar la paz, a delegar la facultad del ejercicio de la violencia y de la defensa de la propia vida y la responsabilidad de proteger las propiedades en un ente tercero, que a la larga se configura como el Leviatán, que es la manera en la que Hobbes está llamando al Estado. Esto nos da cuenta que el fundamento de la política, según Hobbes, radica en el temor, y después el temor, el miedo a la muerte, lo que en la política debe ser aprovechado para ejercer de forma correcta el poder sobre los demás. De esta manera se hace patente cuál es la finalidad de la existencia del Estado.
el cuidado, más precisamente el cuidado de la vida, proteger de una muerte violenta a los ciudadanos. En este trabajo estoy entendiendo el concepto de cuidado de acuerdo con un filósofo alemán llamado Martin Heidegger como una estructura existencial que nos da cuenta de la preocupación que nos genera lo que está ante nosotros en el mundo circundante, como aquella estructura que nos revela nuestra condición, que nos hace ver que nuestra posibilidad más certera es la de la muerte, cuando la conciencia se nos aparece que hay un otro por el que tenemos que cuidar y que ese otro también puede cuidar de nosotros. En este sentido, el cuidado constituye una forma de ética, es decir, una forma de disponerse ante la realidad y de comportarnos ante el mundo. En pocas palabras, el cuidado configura una ética. Es esta la ética que yo considero que deberá de permear en la política, y no la del interés y del beneficio propio que hoy nos tiene al borde del colapso. Deberá de ser la preocupación por el otro, por su valor como persona, la que guía la acción política, y no la mera impulsión que impele a conseguir el poder y a buscar la gloria. Pasiones como el miedo y el cuidado, la desconfianza que caracterizan nuestra forma de ser, son las que configuran nuestra vida social, y eso es ineludible. Entendida así, la política queda sentada en un avance pulsional, al igual que la ética, y desde donde se comienza a regular todo el andamiaje gubernamental. La política entonces queda estructurada como el ejercicio de regulación sobre nuestras pulsiones, como una metodología y una praxis para contener y, en su caso, encauzar la fuerza pulsional de los seres humanos hacia un único fin: cuidar de la vida. El cuidado se convierte entonces en el objetivo de la conformación del Estado. Un Estado que no cuida de la vida de sus ciudadanos, de los componentes de sí mismo, es un Estado sin sentido, un Estado que atenta contra sí mismo. Es el cuidado a la vida y la consecución de una vida buena lo que hoy podríamos entender como un bien común. El bien común es el concepto que marca el horizonte de acción del Estado, su finalidad. La proclamación de derechos legales, como el de la propiedad, etcétera, etcétera, deberían girar en torno a eso que llamamos protección de la vida, el cuidado. A partir de ello es que se deberán de conformar las instituciones en las que se desenvuelve nuestra existencia cotidiana. El espíritu y el ímpetu del cuidado, de la seguridad, es lo que debería de configurar el espíritu institucional y del Estado de Derecho del que tanto carecemos. Debemos entender que el cuidado permea los 4 ámbitos de la ética anteriormente descritos, es decir, los que tenemos ahí. Es decir, el cuidado nace desde la naturaleza propia, tiene su raíz en el fondo pulsional, pero también se configura en el ámbito del yo, en la relación con nosotros, y debe permear la cuestión cultural. Es ahí, en ese ámbito, donde podemos argumentar que debería de estar más presente el cuidado en la dimensión social, ya que es ahí donde surge la política entendida al estilo griego como polis, es decir, como un asunto público que me impele y que me debería de importar a todos los ciudadanos. Y es ahí donde nuestra relación con los demás debería estar normada, lo que yo considero que sería todo. Muchas gracias.